Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Pinto Valdivia, soy el presidente actual de la Asociación de Diabetes del Perú. Iniciamos nuestras actividades científicas del año 2022. Y qué mejor manera de empezar este año con un invitado especial, el doctor Elar Manrique, médico endocrinólogo de la Clínica Delgado y del Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición. Él nos va a traer en estos 45 minutos una revisión muy actualizada acerca de un nuevo concepto, medicina de precisión en el tratamiento de la diabetes. Como dirían algunos, el medicamento correcto para el paciente correcto en el momento indicado. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por apoyar nuestras actividades. Pronto les estaremos haciendo llegar nuestro cronograma. Como siempre, el Congreso Internacional es nuestro mayor esfuerzo, que será el próximo octubre. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Elar Manrique. Elar, muy buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Y para mí es, no sé si me puedes prender la cámara o la tienes tú, pero bueno, agradecerte por la invitación y a la vez de exponer este tema. Yo creo que es muy interesante para todos nosotros de ver cómo hemos avanzado en en el último siglo con respecto al tratamiento de la diabetes. Durante estos 30 minutos conversaremos sobre qué es la precisión en diabetes. Esto dijo Aristóteles hace mucho tiempo, dijo, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Eso se llama precisión. En estas condiciones, ustedes pueden observar que desarrollaremos esta agenda durante estos 30 minutos. Hablaremos un poco de historia de la diabetes, cómo han evolucionado las guías de diabetes en el transcurso de los años, qué fundamentos de la diabetología de precisión se han dado en el siglo XXI. Conversaremos sobre glucometría, hemoglobina glicosilada y monitoreo continuo de glicemias y qué posible es fenotipar a los pacientes con diabetes hoy en la actualidad. Y si existe algún predictor clínico de la eficacia de los fármacos antidiabéticos. Y al final daremos algunas conclusiones. La diabetes, pues, ya fue descrita desde el año 1552 a.C. y se conoce, pues, como aquella entidad donde había una micción frecuente como un síntoma importante, ya descrito en los papiros de Ebers, en el papiro egipcio, en la época que fue descrito hace pues, muchos años atrás. En el siglo I después de Cristo, Arateus describía a la diabetes como como la enfermedad esta hacía que los miembros sean mutilados y sean convertidos en orina cuando el paciente perdía mucho peso. Descripciones que parecen novelescas, pero eran las descripciones de estas épocas. Ya en el siglo XIX, Langerhans dio un gran avance con respecto a la evolución de unas nuevas células o conjunto de células que eran las células beta productoras de insulina. Él no sabía que realmente producían insulina, pero eran diferentes células a las que se agregaban a los jugos gástricos, y lo cual permitía reconocer un nuevo grupo de células, y estas se conocieron posteriormente como los famosos islotes de Langerhans. Ya en el siglo XX, pues se empezó a desarrollar el primer extracto inyectable pancreático para suprimir la glucosuria, ya que esta era una enfermedad mortal en esta época. Sabemos que esta enfermedad tenía una mortalidad del 100% en los diabéticos tipo 1. Aquí fue el gran cambio. En el año 1921 y 1923, pues se descubre la insulina. Hemos cumplido 100 años del descubrimiento de la insulina, y pues gracias a Banting y Bess y a esta perrita que se llamaba Marjorie, la cual se extrajo estos páncreas, los cuales se hicieron unos extractos y los cuales permitieron analizar y aislar la insulina. Se tardó más de 2 años en aislar esta insulina. Esto produjo un gran cambio. En el siglo XX, uno de los fármacos maravilla se convierte en la insulina.
realmente convierte un problema letal como la diabetes en un problema crónico. Esto permitió pues que hubo un gran cambio en el factor humano y el impacto en la vida de los pacientes con diabetes. Ustedes pueden ver aquí el impacto de un paciente sin insulina con diabetes tipo 1, donde el paciente tiene una mortalidad del 100% a lo largo de su diagnóstico, y cómo a partir del año 1921 se convierte totalmente en una enfermedad crónica, la cual es tratable, y hoy en día pues la mortalidad es tan baja que realmente solamente cuando no hay un control adecuado esos pacientes fallecen. Entonces la insulina tuvo una evolución en el transcurso de los años, de insulinas que eran insulinas impuras, insulinas bovinas y porcinas, pasaron a insulinas purificadas, insulinas humanas. Esto permitió una evolución en el tratamiento de la diabetes. Y hoy día, en el siglo XXI, tenemos análogos de insulina con algunas propiedades diferentes de esta insulina, con mayor seguridad, de igual de eficaces, pero vamos a ver que estas insulinas confieren una mejor seguridad en el riesgo de hipoglicemia de estos pacientes. En ello, ustedes pueden observar que a lo largo del tiempo, la búsqueda de un mecanismo de un páncreas artificial se sigue dando en el transcurso del tiempo. Máquinas que infunden insulina, máquinas que logren apagarse cuando el paciente tenga hipoglicemia, y máquinas que por medio de algoritmos busquen calibrar o calcular la cantidad de insulina que tiene que utilizar el paciente hoy en día. Las famosas páncreas artificiales o bombas de insulina que tienen monitoreos continuos de glicemia en forma automática. Entonces, durante esta evolución, ustedes han visto de máquinas que eran realmente estrambóticas desde el punto de vista de tamaño y mecanismos, hoy día en bombas tan simples de insulina que consisten en un simple sensor y un monitor que permite llegar a un mejor control de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Esto también ha ido con la tecnología en general, con el avance, como pues igualmente los mecanismos de comunicación han ido mejorando en el transcurso del tiempo, y hoy día tienen en la mano, probablemente escuchando una charla como esta, en un simple teléfono. Entonces, este inicio se da porque no solamente ha habido un avance en la terapia con insulina, también se ha tratado de dar una nueva clasificación de la diabetes. Ustedes recordarán cómo en los años 70 se clasificaba la diabetes de una forma dependiendo de la edad del paciente. Se hablaba de la diabetes juvenil y la diabetes del adulto. Aquellas consideraciones que se daban por la edad del paciente y por la tipificación de esos pacientes del debut de edad. En los años 80 se da una clasificación algo diferente con respecto a la terapia que recibe el paciente. Se habla de la diabetes insulinodependiente y la diabetes no insulinodependiente. Y en los años 90, exactamente en el año 1997, se trata de dar una nueva clasificación de la diabetes a partir de la etiopatogenia, y lo cual confiere la clasificación actual que tenemos. Hoy día hablamos de la diabetes tipo 1, aquella diabetes tipo 1 que hay una deficiencia absoluta de insulina, lo cual tiene un componente autoinmune en la mayoría de ellos. Hablamos de una diabetes tipo 2 relacionada a un componente de resistencia a la insulina y una deficiencia relativa de insulina, a una genética y también a una condición asociada a estilo de vida y sobre todo al sobrepeso y obesidad. Y hablamos de otros tipos de diabetes que hay una gran clasificación con respecto a ella, que está relacionada a diversas causas genéticas asociadas a factores ambientales o fármacos que pueden inducir hiperglicemia en nuestros pacientes. Y un cuarto grupo que es la diabetes gestacional. Esta es la clasificación que tenemos hasta este momento. Ahora, ustedes observen cómo ha ido evolucionando el manejo de la diabetes tipo 2 a transcurso del tiempo. Como evolucionaron el tratamiento de las insulinas, también vamos a ver cómo en los años 80, muchos de ustedes en el colegio o a punto de nacer, probablemente haciendo residencia, pues uno infería si era importante el control de la glicemia para prevenir las complicaciones en diabetes. Estamos hablando de los años 80. Y miren esta editorial de New England Journal of Medicine en el año 1977,
donde plantean que muchos diabetólogos tienen la impresión que un buen control de la glicemia puede prevenir o retrasar las complicaciones vasculares de la diabetes. O sea, era una hipótesis o realmente se estaba buscando la evidencia. Pero cuando se sometía a un análisis crítico, los diversos estudios clínicos, pues había algunas dudas y no era muy concluyente si era el control de la glicemia la pauta más importante para evitar complicaciones tardías en diabetes. Esto cambió en los años 90, porque se logra validar la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada, como ustedes saben, que es aquel parámetro que nos permite hacer un seguimiento a largo plazo de la diabetes, permitió entender que el control metabólico se basaba en el control de la glicemia. Recuerden que la estandarización en un inicio no fue tan fácil de la hemoglobina glicosilada. Fue una condición relacionada a un estándar. Podemos hablar de la máquina que permitía dosar hemoglobina glicosilada, y lo cual permitió hacer diversos estudios como el DSCT, que es un estudio en diabéticos tipo 1, que fue comparar dos grupos en una terapia intensiva y el otro grupo en terapia no intensiva de diabetes. El concepto de terapia intensiva era que el paciente llegara lo más cercano al 7% de hemoglobina glicosilada, siendo diabéticos tipo 1. Cuando ellos hacen el estudio a lo largo del tiempo, ustedes pueden observar que después de 6% hay un incremento de riesgo de retinopatía, de nefropatía, de neuropatía y microalminuria. A partir de 8, 9, 10, 11, 12% se abren las curvas, y esto permitió saber que cuando un paciente está mucho más cerca de 7%, puedo disminuir el riesgo de retinopatía un 73%, nefropatía un 54% y neuropatía 60%. Esto permitió que si nosotros llegamos a un objetivo lo más pronto posible sobre hemoglobina glicosilada de 7%, podemos dar prevención de complicaciones crónicas en diabetes, en este caso microvasculares. Un estudio en diabéticos tipo 2 que dio la pauta también del manejo de enfermedades crónicas en diabetes y el manejo intensivo, que es el estudio UCAPDS, que se desarrolla en el Reino Unido y que permitió también valorar el manejo intensivo de la diabetes. Recordar que este manejo intensivo en diabéticos tipo 2 era en diabéticos nuevos, a la vez también se asoció solamente sulfonilurias, en este caso gliburide, asociado a metformina e insulina NPH o insulina cristalina. Estamos hablando de los años 80 y 90. Ustedes pueden observar acá, el objetivo era en el manejo intensivo de la diabetes llegar lo más cercano por debajo del 7%. Entonces, cuando uno observa y el grupo convencional está por arriba del 7%, se vio que la reducción de la terapia intensiva, cuando la glicosilada estaba por debajo del 7%, yo tenía el retardo de complicaciones microvasculares en un 25%, el riesgo de catarata disminuye un 24%, albuminuria un 33%, infarto agudo de miocardio 16% y el riesgo de muerte súbita un 46%. Es interesante observar nuevamente que en los diabéticos tipo 2, si uno llega a un objetivo de glicosiladas por debajo de 7%, tiene un impacto en el control de las complicaciones crónicas a largo plazo. Entonces, aquí viene un gran cambio. El gran cambio es que no teníamos guías reales para el manejo de la diabetes. Y las guías de práctica clínica, que muchas veces está basada en opinión de expertos, basada en un consenso, basada en evidencia clínica, y que esta herramienta hace posible organizar la mejor evidencia científica disponible para ser utilizada para la toma de decisiones clínicas con el paciente. Esto permitió que estas guías clínicas basadas en evidencia sean mejor estructuradas, sean reproducibles y tengan una metodología formal y rigurosa que permita que nuestros médicos en la consulta externa puedan utilizarlas para un manejo adecuado de nuestros pacientes. Y acá, año 2006. Aquí estábamos de residentes y acá de asistentes. Ustedes pueden observar acá, pues en las guías del 2006, apenas nosotros teníamos en los hospitales glibenclamida, metformina e insulina NPH.
Probablemente no haya habido muchos cambios hasta el momento actual en los hospitales públicos, pero las guías del 2006 permitió hacer estos pequeños cambios. Es la primera vez que se hace un algoritmo y en el 2006 permite evaluar que todo paciente con diagnóstico de diabetes debe iniciar estilo de vida con metformina, intensificar la terapia cuando el paciente está con una glicosilada por encima de 7%. Esto quiere decir, se le puede adicionar insulina, adicionar una sulfoniluria, que es la más barata, y en ese momento también había glitazonas, pioglitazona y rosiglitazona, que permitía también intensificar el tratamiento si la glicosilada estaba por encima de 7%. Y después de esta terapia doble, podríamos iniciar una terapia triple, intensificando insulina o iniciando una tercera terapia oral. Interesante manejo y punto de vista del manejo de la diabetes tipo 2 en el año 2006. Esta guía del año 2006 nos permite reconocer que es la primera vez que se hace un consenso para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Se incorpora nueva información de los estudios, el estudio KPDS, el estudio de SST, nos brinda información para evaluar este estudio. Se compara los tratamientos disponibles. ¿Y qué es lo que se evalúa? Se evalúa eficacia, se evalúa seguridad y costo de los medicamentos. Es la primera vez que se destaca la importancia de un buen control de la hemoglobina glicosilada en la prevención de las complicaciones de la diabetes. Y ya no solamente importa la glicemia de ayuno, el uso de metformina desde el momento del diagnóstico de la diabetes y que las combinaciones tempranas y el uso de insulina basal son importantes para llegar a un objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%. Observando esto, ustedes pueden observar que hay un avance en el 2009. Esta guía del 2009, y vean ustedes aquí cómo hay un cambio, hay un paso número 1, terapias validadas y terapias de segunda línea. O terapias menos validadas. Miren, sigue acá con la intención de sulfonilurias, insulina basal y metformina. Y terapias menos validadas, porque no había la evidencia que uno quisiera todavía, o mejor dicho, se estaba validando también los costos de estos fármacos como los agonistas de GLP-1, la pioglitazona y la combinación de estos con sulfonilurias y con insulina como una terapia de segunda opción. Esto es interesante porque en el año 2009 lo que se priorizaba es que tan eficaz era tu tratamiento en la diabetes. Eso quiere decir que buscaban que los medicamentos puedan bajar lo más pronto la glicemia y que tengan impacto. Eso nos importaba en el año 2009. La glicosilada podía bajar entre 1 y 2% con respecto a metformina y estilo de vida. Si adicionábamos insulina puede bajar entre 1.5 y 3.5% y sulfonilureas de 1 a 2%. Y después aparecen las otras drogas, como drogas de segunda línea, de una eficacia menor, pero muy seguras, como agonistas de GLP-1, inhibidores de alfa-glicosidasa, glinidas, pranitide, inhibidores de PP4. Interesante ver el enfoque del año 2009. Ahora, el próximo paso. ¿El control intensivo cerca de la normoglicemia reducirá los eventos cardiovasculares y mortalidad? Esta pregunta se hace porque, pues si ya tenemos fármacos que nos llevan a la normoglicemia y sabemos que los pacientes con diabetes tienen una mayor mortalidad y eventos cardiovasculares, esto va a permitir que los pacientes tengan un mejor control de eventos cardiovasculares. Y para ello se hicieron una serie de estudios. Y para ello les recuerdo el estudio ACCORD, el estudio ADVANCE y el estudio de veteranos, donde eran estudios donde se buscaba una terapia intensiva buscando un mejor control de la diabetes, pero también buscando si esto permitía un mejor control de los eventos cardiovasculares. Entonces, a una mejor glicemia más baja, una glicosilada más baja, era la pregunta si esto pudiese reducir los eventos cardiovasculares. Y miren lo que sucedió. El estudio ACCORD, pues que se detuvo, que no llegó a terminarse el estudio, porque cuando evaluaron que la mayor mortalidad de los pacientes eran en los pacientes que tenían manejo intensivo de la glicemia, pacientes que tenían un promedio de hemoglobina glicosilada de 6.3,
tenían mayor mortalidad que los otros pacientes. Bueno, esto produjo un gran cambio que tuvo que detenerse este tipo de estudios. Ustedes pueden ver esta metaanálisis del manejo del control intensivo de la glicemia. Ustedes pueden observar que el paciente, cuando tiene un manejo más intensivo de la glicemia y menos intensivo, la diferencia de hemoglobina glicosilada, que era este O-radio, vean ustedes acá que los eventos cardiovasculares eran mayores en los pacientes que tenían mayor control intensivo de la diabetes, sobre todo en el estudio ACCORD, en el estudio ADVANCE. Entonces, esto permitió evaluar si esto era relacionado realmente al control de la glicemia. Pero cuando se hicieron los estudios, o mejor dicho, los análisis posteriores, lo que se evaluó era que la hipoglicemia severa en estos ensayos clínicos, en los grupos que tenían un manejo intensivo de la glicemia, eran los pacientes que tenían mayores problemas. Vean ustedes acá en el estudio BAT, ¿qué porcentaje de los pacientes tuvieron hipoglicemia severa? 20% promedio. En el estudio ACCORD, 18% tuvieron hipoglicemia severa. Y en el estudio ADVANCE, aproximadamente un 3%. Estos estudios buscaban probablemente buscar una glicemia mucho más baja, pero vean lo que hallaron en el transcurso del estudio. Esto permitió evaluar dos puntos de vista. Que el manejo de la diabetes tipo 2 no solamente importaba la eficacia, sino también la seguridad, prevenir la hipoglicemia. Esto dio un gran cambio, de que no solamente era llegar al objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%, sino también evitar que la glucosa baje por debajo de 70 o de 54, que es la hipoglicemia severa. Esto permitió que haga un gran cambio no solamente para los pacientes, sino miren esta foto me hace recordar el año 2012, cuando nació mi hijo, y realmente fue un gran cambio también para mí. Y ustedes observen lo siguiente. ¿En qué se centra esta nueva guía del año 2012? En que la guía va a estar centrada en el paciente y hay que individualizar al paciente. Ya no es una guía general. Se toma en cuenta otros factores: la edad del paciente, el tiempo de enfermedad, el soporte social, el riesgo de hipoglicemia, las comorbilidades y el compromiso personal del paciente con la enfermedad. Esto infiere que no todos los pacientes son iguales, con diferentes objetivos. Objetivos generales, no hay duda, la glicosilada de por debajo de 7%, la glicemia en ayunas debajo de 130 y la glucosa postprandial debajo de 180. Y el control riguroso puede tener un subgrupo de pacientes, aquellos pacientes más jóvenes, con mayor compromiso personal, con menos comorbilidades, con menor riesgo de hipoglicemia y con un soporte social que pueden llegar al objetivo de 6 y 6.5%. Y un control flexible a aquellos pacientes que tienen una glicosilada entre 7.5 y 8%. Aquellos pacientes con no mucho compromiso personal, mayor edad, mayor tiempo de enfermedad, sin soporte social, mayor riesgo de hipoglicemia, no llegamos al objetivo porque los podemos exponer a mayor riesgo de eventos y riesgos de hipoglicemia. Ejemplo 1. El paciente que está muy motivado y con gran expectativa de vida y sin eventos cardiovasculares, no hay duda que voy a proponerle una glicosilada de 6.5%. Pero el paciente, si el paciente es mayor, con escasos recursos, con complicaciones, sin soporte social, con riesgo de hipoglicemia y eventos cardiovasculares, le puedo proponer una glicosilada por debajo de 8% como objetivo. Y esto permitió ver esta lámina que es muy conocida por ustedes. La lámina identifica ser más exigente y menos exigente dependiendo de la condición del paciente. Y esta lámina, que es muy agradable verla en colores, nos permitió ver un nuevo algoritmo del manejo de la diabetes. El manejo de la diabetes, no hay duda que es la actividad física y el estilo de vida lo más importante, pero después viene el uso de metformina. Y la metformina, pues que es altamente eficaz, de bajo riesgo y peso neutro, y produce efectos gastrointestinales como efecto adverso y acidosis láctica, y de costo bajo, se convierte como siempre en la droga principal del manejo de diabetes, si es que se tolera en forma importante. Después viene la segunda línea de drogas combinadas, donde pues se ven en colores aquí, donde vean como sulfonilurias, glitazonas, inhibidores de PP4, análogos de GLP-1, insulina basales,
son drogas que están al mismo nivel, año 2012. Se evalúa la eficacia, la hipoglicemia, el peso, los efectos adversos y sus costos. Y después podemos combinarlas entre ellas y la insulina en múltiples dosis. Como la estrategia cuando el paciente no llega a un objetivo de hemoglobina glicosilada de 7% a los 3 meses. Y ellos plantean en este algoritmo algo diferente, que hay los potencialmente modificables cuando el paciente, podemos modificar los recursos del paciente y la actitud del paciente. Es potencialmente modificables. Eso podemos modificar el paciente. Lo que no podemos modificar es la edad del paciente, la expectativa de vida del paciente, la duración de la enfermedad, las complicaciones vasculares, y eso también infiere esta guía del año 2015. En el año 2015 hay un pequeño cambio, y el pequeño cambio se basa, es que cuando tenemos la combinación inyectable, la inyección inyectable ya no solamente es la combinación de insulina con un esquema basal o basal plus o basal bolo, sino también podemos combinar basal con análogos de GLP-1. Una condición que no se veía antes del año 2015 en las guías. Entonces, ya aquí, un poco pasado el tiempo, como ven en la foto, en el año 2018 y para adelante, hay una pregunta de investigación que es muy importante. Y esto es en el año, la pregunta de investigación surge en el año 2008. ¿Todas las drogas previenen los eventos cardiovasculares y la mortalidad? Y esto sucede porque, si ustedes observaron los estudios ACOR y los estudios BAT y el estudio de el ADVANCE, mostraron mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad, y el FDA propone que a partir del año 2012, que la nueva recomendación para las drogas debe ser que deben tener estudios de seguridad cardiovascular. O sea, no solamente importaba bajar la hemoglobina glicosilada ni solamente prevenir hipoglicemia, sino ahora viene la seguridad cardiovascular. A partir de allí salen una serie de estudios en el transcurso del tiempo, hasta el año 2020. Vean los estudios con inhibidores de PP4, estudios con CGLT2, con agonistas receptores de GLP-1, con insulina, glitazonas, lo cual les permitió un poco entender qué tanto son estas drogas con respecto a seguridad cardiovascular. Van saliendo los estudios en el transcurso de los años, del 2008 hasta el 2018. Y en el 2018 hay un gran cambio en el consenso, en el manejo, en las guías de diabetes tipo 2 en el año 2018. Acá tenemos una foto en el programa de pie diabético del Hospital Arzobispo Loaiza, el cual era muy interesante hacer prevención desde el punto de vista microvascular, neuropatía y también curación de heridas. ¿Qué nos dice esta guía del año 2018? No solamente era el manejo individualizado, sino nos importa el control glicémico y manejo del factor de riesgo cardiovascular. Era muy importante porque vamos a ver cómo los estudios identifican la posibilidad de hacer prevención de riesgo cardiovascular dependiendo de la droga que usemos. Muy importante el cambio de estilo de vida y educación. Priorizan en esta guía la importancia de hacer el cambio de estilo de vida y toman como en cuenta también el tratamiento de la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca para indicar el tipo de tratamiento que uno debe dar en diabetes tipo 2. Entonces, nuevos objetivos en esta guía: buen control metabólico, no ganancia de peso, no hipoglicemia y reducción de los eventos cardiovasculares. En estas guías salieron a la luz la evidencia de los estudios EMPA-REC asociado a empaglifosina, los estudios de dapaglifosina en insuficiencia cardíaca y el estudio LEADER con liraglutide, que pues llevaron los estudios a los resultados y las conclusiones que estas drogas pueden dar prevención de eventos cardiovasculares, prevención de mortalidad en general y a la vez también mejorar y prevenir lo que es insuficiencia cardíaca. Esto permitió incluirlas como indicaciones nuevas en las guías del 2018. El control del peso era muy importante. Esta guía prioriza también que es muy importante controlar el peso como una de las causas más importantes de descompensación en diabetes tipo 2. Inclusive también promueven la posibilidad de una cirugía bariátrica.
Entonces, miren cómo las guías del 2019 ya cambia el algoritmo. El algoritmo se ve donde vemos ya un grupo de donde el paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal establecida, donde van a priorizarse los análogos de GLP-1 y los inhibidores de los SGLT2, los cuales vamos a indicar de acuerdo al riesgo de eventos cardiovasculares y eventos renales. No dejamos de evaluar los pacientes para minimizar la hipoglicemia, para minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida de peso, y también evaluamos costos. Seguimos con la individualización del paciente. No hay duda que yo puedo tener la mejor droga, pero si el paciente no puede adquirir, siempre nos vamos a fijar en este lado del costo. De repente el paciente puede manejar la mejor droga y nos vamos a dirigir a esta parte de la guía porque es lo más indicado con respecto a la evidencia actual. En resumen, del año 1990 al 2008, mirábamos la eficacia y bajar la hemoglobina glicosilada con el estudio UKPDS, que permitió evaluar qué importante era bajar hemoglobina glicosilada. Pero desde el año 2000 a 2017 nos vimos la necesidad de prevenir hipoglicemia, y eso nos dio pues el estudio Advance, el estudio BAD y el estudio ACORD estos mensajes. Y del año 2008 a 2020, con los estudios LEADER, el estudio Duration, el estudio Harmony, Rewind, de dulaglutide, el EMPA-REC, empaglifosina, Canvas, canaglifosina, el E-CLEAR de dapaglifosina, nos permitió evaluar que es muy importante algunos fármacos para prevención cardiovascular y protección renal. Entonces, empezamos a tener una nueva visión de la diabetes. El doctor Pinto conversaba, paciente correcto, medicamento correcto en el momento correcto. Esta medicina de alta precisión va sucediendo en los tiempos, gracias a estos nuevos estudios. Tanto así que en el año 2021 ya se prioriza la prevención de la enfermedad renal. Y esto es gracias a los estudios de empaglifosina, lo cual permitió tener evidencia que uno puede prevenir la progresión de enfermedad renal y la progresión de albuminuria. Esto permite que nuevamente nosotros no teníamos nada de fármacos para prevenir enfermedad renal. Y cuando vemos cómo disminuye albuminuria con los SGLT2, la incluyen en las guías actuales. Tanto así que podemos observar que diversas guías o paneles de expertos ya priorizan lo siguiente, que si un paciente tiene eventos cardiovasculares, eventos adversos mayores, prioridades son SGLT2 o análogos de GLP-1. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, y para prevenirla es importante dar SGLT2. Si el paciente necesita perder peso, priorizar los GLP-1 y con una cruz los SGLT2. Y la prevención de progresión de enfermedad renal, los SGLT2 priorizarlos. La vía de administración oral los SGLT2, subcutánea los análogos de GLP-1. Entonces, empezamos a ver otro momento del manejo de la diabetes en el tiempo. Vemos acá como los ARA2 o los inhibidores ECA, que eran drogas prioritarias en el manejo de la prevención de enfermedad renal, se colocan los inhibidores de SGLT2 como una droga que pueda reducir los riesgos de progresión de enfermedad renal y de enfermedad cardiovascular. Entonces, optimizamos el manejo de la diabetes. Optimizamos la calidad de vida de los pacientes y prevenimos las complicaciones. Esto es muy interesante en la historia de la diabetes, y en las guías de este año, del 2022, ya nos hacen un algoritmo algo diferente. Vean ustedes aquí cómo ya tenemos los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal. El algoritmo ya te plantea lo que dije previamente, el manejo de SGLT2 y GLP-1 en enfermedad renal cardiovascular establecida, e insuficiencia cardíaca, los SGLT2, y en enfermedad renal, SGLT2 como prioridad. Es interesante observar que también no olvidemos de minimizar hipoglicemia, de promover la pérdida de peso, y no hay duda considerar el costo y el acceso. Y esto siempre vemos en nuestros hospitales. Hay que adaptar las guías a los lugares donde nosotros estamos, y realmente que creo que ha ido cambiando. Tenemos 12 grupos de diferentes fármacos de mecanismos de acción aprobados por FDA para el manejo de la diabetes, pero nos damos con la sorpresa que, a pesar de que ha pasado el tiempo, muchas veces aún no llegamos al control de la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. Los diversos estudios en hospitales generales, como en Cayetano Heredia, o en clínicas,
vemos que todavía llegar al objetivo de más del 50% no es tan sencillo porque estén debajo del 7%. Entonces, empezamos a tener este término de medicina de precisión en diabetes. Medicina de precisión, pues decir lo correcto de la manera correcta en el momento correcto. Pues es identificar al individuo para que desarrolle una determinada enfermedad y determinar su pronóstico y la respuesta a un tratamiento específico que va a ser de lo mejor para él. Pero no olvidar que esto sucede en diabetes. Hoy día tenemos un fenotipo en diabetes, que hablaremos un poquito al final. Hay un genotipo. Ustedes saben que la diabetes tipo 2 hoy día no es una enfermedad, es una enfermedad poligénica y que hay una expresión de variantes de genéticas que vamos a ver que hay respondedores o no respondedores, o hay evoluciones diferentes. Por eso ustedes ven pacientes que evolucionan en enfermedad renal, pacientes que evolucionan a ceguera, pacientes que tienen diferentes evoluciones de la enfermedad dependiendo del control de su enfermedad, y tenemos pacientes que tienen una farmacogenética diferente. Eso quiere decir que hay pacientes respondedores o no respondedores a los fármacos que uno usa para diabetes. Entonces hay mucho más que evaluar en ello. Para ello, quiero también dar unos conceptos con respecto al control glicémico, a la glucosa capilar, a la hemoglobina glicosilada y al monitoreo continuo de glucosa en la actualidad. Hemos innovado no solamente en el tratamiento de la diabetes, hemos innovado en el control de la glicemia. ¿Cuántos de ustedes han usado el método Benedict pues para el control y ver los colorcitos en las tiras para ver si el paciente está bien controlado o no? ¿Cuántos de ustedes han utilizado esas tiras en orina para ver el color celeste más intenso cuando el paciente está fuera de control? ¿Cuántos de ustedes han visto estas libretitas de glucosas tratando que el paciente se controle en ayunas y postprandiales? Y es lo que tenemos utilizado hoy en día. Entonces, ha habido una evolución. Hoy ya tenemos el método Benedict ha pasado a las tiritas de control de glicemia al monitoreo continuo de glicemia. Y esto es interesante, miren cómo pasamos de números a curvas. Muchas veces podemos tomar al paciente glucosas a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, y pensamos que el paciente está bien controlado, pero miren, muchas veces tenemos picos. Eso se llama variabilidad glicémica. Y muchas veces en los diversos estudios se dan cuenta que un paciente pues, puede producir hiperglicemia dependiendo del estado del paciente. Pseudohiperglicemia, cuidado con las frutas, por ejemplo, la manzana, el plátano, el melón, diferentes frutas que dan diferentes picos de glicemia dependiendo del paciente, a la hora, a las 2 horas, y esto es infiriendo que hay una variabilidad glicémica permanente. Diversos glucómetros han sido aprobados en el tiempo y la glucometría capilar tiene un gran impacto. No hay duda que pues, la glicosilada pues, nos permite hoy día la validación. Yo creo que hay una estandarización ya en muchos centros, en muchos hospitales, y hay menos dificultad que hace 15 años. Pero hay un problema con la hemoglobina glicosilada. Puede variar si el paciente tiene anemia, si ha sido sometido a transfusiones, si está sometido a estimulantes de la eritropoiesis como eritropoietina o usa suplementos de hierro. También cambia cuando el paciente tiene falla renal, el paciente tiene acidosis metabólica. Son limitaciones de la hemoglobina glicosilada. Entonces, hoy día aparecen los famosos monitoreos continuos de glicemia. Acá tenemos el de Abbott, tenemos el de Dexcom, tenemos el de Medtronic, tenemos el de Roche, el de Versense, que son monitoreos continuos de glucosa, que es glucosa en tiempo real. Eso es muy interesante. En tiempo real uno puede estar observando cómo se va moviendo la glucosa, y es una glucosa de tipo intersticial. Y este es el informe de un monitoreo de continuo de glucosa. Ustedes ven el electrocardiograma aquí, que es un perfil general de la función cardíaca, pero ustedes pueden ver acá también un perfil de la glicemia durante 24 horas. Este es un reporte general. Acá vemos el resumen, que más adelante les daré de qué se trata. Vemos el perfil general. Acá vemos el perfil diario, dependiendo de los días, porque estos son monitoreos que duran 14 días. Entonces, hay un indicador de gestión de glucosa, que esto me permite ver en los 14 días cuál es el promedio. Y hoy día ya se ha validado, por ejemplo, que 100 miligramos de glucosa equivale a 5.7 de hemoglobina glicosilada durante esos 14 días. 175 equivale a 7.5 de hemoglobina glicosilada en esos 14 días.
Ustedes pueden ver aquí, para que un paciente, de acuerdo a los diversos estudios del monitoreo continuo de glucosa, un estimado ideal para que tenga el paciente una glicosilada estimada, porque eso lo vamos a decir que es estimada del 7%, el paciente tiene que tener glucosas entre 128 y 190, 123 y 185, esos dos estudios que permiten evaluar el rango de glucosa promedio para tener una hemoglobina glicosilada promedio de 7%. Entonces, este valor en verde es el famoso tiempo en rango. Es donde tenemos que buscar que nuestros pacientes tengan mayor tiempo en este rango. Esto equivale al 70% de los valores de glicemia dados. Eso quiere decir que el paciente esté entre glucosas entre 70 y 180, glucosa en objetivo, glucosa en rango. Tenemos la hiperglicemia severa, que tiene que estar debajo del 5%, glucosas por encima de 250, y la hipoglicemia severa por debajo de 54, menos del 1%. Buscar que los pacientes tengan glucosas entre 54 y 70 por debajo del 4%, y que las glucosas estén por debajo del 25% cuando las glicemias están entre 180 y 250. Vamos a ver que esto importa, porque si uno observa un informe, cuando uno ve un informe, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí la fecha que se ha hecho este monitoreo continuo de glucosa. Del 21 de noviembre hasta el diciembre de 2018, 13 días. Estuvo activo 99%. El indicador de manejo glucosa, que es el promedio, que lo que les decía es el cálculo predictor de hemoglobina glicosilada, de acuerdo al promedio de glicemia, 7.3% en este paciente. Promedio de glucosa, 165. Variabilidad de glucosa, 49%. Un objetivo de variabilidad de glucosa tiene que estar por debajo del 36%. Esto quiere decir que el paciente no tiene tanta variabilidad glicémica. Entonces, este paciente, por ejemplo, tenía una variabilidad, pues, no del todo adecuada. Y el tiempo en rango, en este paciente, por ejemplo, estaba a 49%, altas un 20%, muy altas un 19%, muy bajas 8% y bajas 4%. Si uno ve, este paciente estaba usando un sensor, pero todavía está fuera de rango. Buscamos 70%, tiene mucha variabilidad glicémica y todavía tiene muchas hipoglicemias, lo cual hay que ajustar probablemente el tratamiento en este paciente. Esto permite hacer una intervención más pronta, no 3 meses, probablemente en una semana, 2 semanas estamos manejando y buscar el manejo del mismo. Esto ha dado un nuevo enfoque de la diabetes y estos monitoreos continuos de glucosa nos van a traer mucho más precisión en el manejo de la diabetes. Los fenotipos de diabetes. Bueno, esta es una foto que me permití ponerla de hace buen tiempo, de un stage que tuvimos en Oxford, donde vemos aquí los fenotipos. Los fenotipos somos diferentes, somos heterogéneos, no somos iguales. Y por eso la diabetes se define por un diagnóstico métrico, que es la hiperglicemia, no hay duda. Pero recuerden que hay muchos procesos alterados mucho más antes. Y por eso cuando conocemos sobre la fisiopatología de la diabetes, no solamente es una alteración de la célula beta pancreática o de la insulinoresistencia. Hay una alteración a nivel de la microbiota intestinal, hay alteración de la producción de GLP-1 a nivel intestinal, del producto de las incretinas, hay una alteración de la reabsorción de glucosa a nivel renal, hay una alteración a nivel cerebral del incremento del apetito en los diabéticos. Entonces, no solamente se trata de un problema de secreción de insulina y de resistencia a la insulina. Esto ha dado la razón y los conceptos racionales de la clasificación de diabetes van a ir cambiando en el tiempo. Van a tomar en cuenta que no solamente se trata de que la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, por ejemplo, cuando hablamos de la diabetes latente autoinmune del adulto, aquella diabetes en jóvenes, que responden en un inicio a hipoglicemiantes orales y después progresan al uso de insulina a lo largo de 2-3 años, son pacientes que tienen un punto intermedio, donde tenemos en cuenta la edad del paciente, su peso del paciente, si el paciente tiene síndrome metabólico, si hay haplotipos de riesgo, por ejemplo, de diabetes tipo 1 como el HLA y DQB1, o tiene genes para riesgo de diabetes tipo 2 como el TSF7L2 o el FTO, si hay la presencia de autoanticuerpos, si hay inflamación sistémica asociada a sobrepeso y obesidad, como sucede en los diabéticos tipo 2,
o hay repercusión en la mayor expresión de células T, como sucede en los diabéticos tipo 1, los niveles de péptido C que están incrementados en un inicio en los diabéticos tipo 2 que tienen gran insulinoresistencia y los tipo 1 que tienen deficiencia absoluta de insulina, o también los pacientes con respecto al tratamiento de insulina. Entonces, las clasificaciones de diabetes van a ir cambiando en el tiempo. Hemos hablado del año 1997, pero yo quiero traerles esta nueva clasificación que fue publicada en el año 2018, y yo creo que es interesante ver cómo ellos clasifican a la diabetes de otra forma. Este es un estudio de los suecos y los finlandeses que permitió estratificar a la diabetes en 5 grupos. A la diabetes del grupo 1, que fue catalogada como diabetes severa autoinmune, a grandes rasgos es la que normalmente se clasifica como tipo 1, personas jóvenes aparentemente saludables y que tiene una enfermedad autoinmune y que imposibilita la producción de insulina. No hay hormona suficiente, no hay insulina para controlar los niveles de glicemia. El grupo 2 son los pacientes que tienen diabetes severa por deficiencia de insulina. Son pacientes parecidos al tipo 1, también son jóvenes con un peso y salud aparentemente saludables, pero tienen dificultad para producir insulina. La diferencia es que no hay un fallo en el sistema inmunológico, sino un defecto de las células beta que fabrican insulina. Estos pacientes no tienen autoinmunidad, pero no producen insulina. Y esto se ha visto que, por ejemplo, tienen mayor riesgo a ceguera. Grupo 3, diabetes severa por resistencia a la insulina. Pacientes que tienen gran insulinoresistencia genética. Sufren en general con sobrepeso, producen insulina, pero el cuerpo no responde a la hormona. Me hace recordar un paciente tipo 2 que fue sometido a cirugía bariátrica en un inicio que tuvimos, que tenía un OMA por encima de 23 o 30, y que verdaderamente tenía que usar grandes cantidades de insulina, a pesar que tenía producción de insulina. Estos pacientes tienen gran resistencia a la insulina que tiene una asociación asociada a su genética. Estos pacientes tienen el mayor riesgo de enfermedades renales. El grupo 4, diabetes moderada relacionada con la obesidad, identificada principalmente en pacientes con mucho sobrepeso, metabólicamente más cercano a los valores normales que los del grupo 3. Y el grupo 5, la diabetes moderada relacionada con la edad, la desarrollan pacientes que son significativamente mayores de 60 años que los otros grupos. Son pacientes ya de tercera edad que hacen una insulina resistencia relacionada a la edad. Interesante ver esta clasificación. Entonces, ellos permiten plantear, ¿cómo ven ustedes acá esta clasificación de diabetes tipo 2, 93%, diabetes LADA, un 5.2%, y diabetes tipo 1, 1.2% en este grupo de estudio de los suecos finlandeses? Pero cuando ustedes observan aquí, en el mismo grupo poblacional, se clasifica como diabetes autoinmune severa en un grupo del 6.4%. Un grupo de deficiente insulina severa, un 17%, y un diagnóstico de diabetes resistente a la insulina severa, un 15%, y un diabético relacionado a la obesidad, un 21%, y los diabéticos relacionados con el incremento de la edad, un 39%. Interesante esta subclasificación que se hace en diferentes estudios poblacionales, y lo cual prima, más o menos de la misma forma se presenta esta distribución de tipos de diabetes en diferentes poblaciones del grupo finlandés y sueco. Esto permite evaluar que los subgrupos de diabetes del adulto tienen diferentes implicancias con respecto a las complicaciones renales y complicaciones micro y macrovasculares. Vamos a ver aquí, en esta lámina, cómo los pacientes que tienen peor progresión del control glicémico son los que tienen diabetes, pues, insulinos deficientes, y también los deficientes por deficiencia absoluta de insulina. Son el grupo 1 y el grupo 2, y el grupo 4, que es el grupo 4, que son pacientes relacionados al sobrepeso. Son grupos que se han hecho seguimientos a lo largo de 5 años. En este otro estudio, que es el estudio que se hizo con la serie de pacientes del estudio ADOPT y el estudio RECORD, que son estudios relacionados a glitazonas, que se hizo en el siglo pasado, en el año 1999 y 95, donde
se hizo la estratificación de acuerdo a estos grupos. Y se concluyó, por ejemplo, que los grupos 1 y 3 y 5 tuvieron mayor incidencia de enfermedad renal crónica. Recuerden que el 1 es el paciente que son deficientes absolutos de insulina con componente autoinmune, el 3 son los pacientes que tienen resistencia severa a la insulina, y el 5 son los pacientes que tienen diabetes por grupo etario, los que tienen mayor de 60 años. Es interesante ver cómo podemos ir dando clasificaciones a la diabetes de acuerdo a los fenotipos. ¿Existen predictores clínicos de la eficacia de los fármacos antidiabéticos? Vamos a ver en estas láminas que no solamente importa el fenotipo, sino también importa qué evidencia tenemos con respecto a los fármacos. Muchas veces damos un fármaco y lo damos a ciegas, pero muchas veces obviamos la nutrigenómica, la dieta personalizada de los pacientes. Hoy día creo que todavía es poco posible, porque no hacemos evaluación de microbiomas, no hacemos cuestionarios de alimentos, tampoco no vemos realmente la antropometría como un manejo adecuado en la diabetes, me refiero a la sarcopenia y también a la obesidad generalizada como tal. No evaluamos la microbiota intestinal de los diabéticos, pero esto va a ser la evolución de la medicina de precisión en diabetes. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando sí identificamos que hay una diabetes monogénica como una diabetes neonatal, pues no hay duda que estamos seguros de dar altas dosis de sulfonilureas cuando hay una alteración del gen KCNJ11. O si no, damos insulina cuando el paciente tiene una alteración del gen INS. Identificamos y tratamos. Cuando hay una diabetes tipo MODY con una alteración del factor nuclear hepático 1A, damos dosis bajas de sulfonilureas, o cuando el paciente tiene una alteración del gen de la glucoquinasa, estabilizamos con dieta la célula beta y el paciente no necesita tratamiento. Es interesante ver que las diabetes monogénicas nos han enseñado que la diabetes de alta precisión puede ser manejada de esta forma. El gran problema de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad poligénica, hay fenotipos de diabetes, hay todavía que clasificarla mejor y hay una limitación en el tratamiento de cómo darlo de acuerdo al fenotipo o genotipo. Pero algunos estudios de farmacogenética de los fármacos nos han permitido dar la luz de que hay pacientes que no toleran la metformina. Por ejemplo, pacientes que tienen una alteración de este gen del CLC22A1 tienen efectos adversos gastrointestinales muy serios, no van a tolerar la metformina. Pacientes que tienen mayor eficacia con sulfonilureas, aquellos que tienen la expresión del TCF7L2 o el gen KCNJ11 o el CYP129, tienen mejor respuesta a las sulfonilureas. Pacientes que tienen mayor riesgo de hipoglicemia son los pacientes que tienen el CYP129. Este es el futuro del tratamiento en farmacogenética. Igualmente, glidazonas, pacientes que tienen, por ejemplo, alteración del gen GST1 y el CYP2C19 eran los pacientes que tenían hepatotoxicidad a troglitazona. Droga eficaz, pero realmente que producía hepatotoxicidad, y miren cómo se logra aislar los genes que están relacionados a esta hepatotoxicidad. Pacientes con glitinas y niveles de PP4, aquellos que tienen este gen del CTRB1 y 2, tienen mayor impacto con respecto a los de PP4. CGLT2 todavía no hay evidencia a genes implicados de mayor eficacia con respecto a ello. ¿Qué les quiero decir con ello? Por ejemplo, ¿vamos a empezar a dar farmacogenética en el futuro? Claro que sí. Ya sea sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de PP4, agonistas de GLP1, inhibidores de GLT2. Es interesante ver que hay que fenotipificar y también genotipificar de acuerdo al tipo de paciente. Ha ido avanzando los estudios en el mundo de farmacogenética y diversos proyectos donde se están viendo los genes de diferentes poblaciones. Hay grupos de estudios mundiales donde se reúnen cada 2 o 3 años para evaluar y genotipificar a la diabetes de acuerdo a la población, a la etnia. Y nada, hoy esto se llama personómica. Y la personómica, yo creo que va a ser interesante el cambio que vamos a tener en el transcurso de los años. Y para ir terminando de esta charla, que creo que, disculpen por el largo rato que me he tomado, pero creo que es interesante observar cómo inferimos que el tratamiento de la diabetes va a ir cambiando, porque estamos comprendiendo más la enfermedad, porque vamos viendo que los algoritmos han ido cambiando, que el compromiso del paciente no cambia. Creo que es uno de los puntos más importantes para el manejo de la diabetes, siguiendo la educación clínica, evaluando los costos, el feedback entre el paciente y el médico,
identificando biomarcadores para el pronóstico de la enfermedad y farmacodinámica y farmacogenética, los test de biomarcadores y también esos próximos ensayos clínicos que van a permitir dar una medicina mucho más exacta en nuestros pacientes. Conclusiones. La diabetes tipo 2 es un síndrome heterogéneo desde el punto de vista clínico y fisiopatológico que requiere un abordaje individualizado. Van a haber pacientes respondedores, no respondedores, por eso no podemos comparar paciente con otro paciente. La diabetología de precisión pretende deconstruir que la diabetes tipo 2 se identifique grupos homogéneos o subgrupos homogéneos con patrones fenotípicos y mecanísticos similares para diseñar terapias personalizadas. Este es el futuro. Las futuras guías de la diabetes tipo 2 deberán incorporar un abordaje más personalizado tanto desde un punto de vista fisiopatológico como clínico, incorporando un enfoque integral de las comorbilidades. Por lo tanto, hoy día se están identificando biomarcadores genéticos clínicos que identifican a subgrupos de pacientes con diabetes tipo 2 que comparten la misma base fisiopatológica y similares de características clínicas. Existen claves clínicas simples que pueden ayudar a mejorar la selección de los fármacos antidiabéticos. Y la visión del paciente, personómica, debe ser un elemento nuclear y irreemplazable para la medicina de precisión. Yo puedo trabajar en un hospital público, en una clínica privada, en un centro mixto, pero priorizar la visión del paciente. Preguntarle conceptos, familia, cuánto gana, dónde vive, yo creo que eso no va a cambiar en el tiempo. Por lo tanto, esta es la visión actual de la diabetes, pues yo creo que no es solamente una diabetes tipo 1, no es una diabetes tipo 2, hay diabetes doble, hay diabetes LADA, existe lipodistrofia parcial del adulto, hay sarcopenia, y creo que realmente vamos a cambiar nuestra clasificación de diabetes en el transcurso de los años. Esta es una foto en HD de las otras fotos. Y nada, yo quiero agradecer a Miguel y a la Asociación de Diabetes del Perú por la invitación y creo que estamos prestos a discutir un tiempo para poder analizar conceptos y discutir algunas preguntas. Muchas gracias. Esto no es un pavo real, es un gallo real que a veces tenemos que ver la diabetes de esta forma. Muchas gracias.